Muy buenas amigas, amigos televidentes de Acento TV. En esta ocasión, pues tengo el honor de sustituir a Fausto Rosario, que no nos pudo acompañar en estos momentos, y que formamos parte, como ya saben, de esta serie, de esta medio de comunicación tan interesado en la cultura como es Acento TV. Mi nombre es Pablo Mella, soy profesor de filosofía, director académico del Instituto Superior Bonó, y la ocasión que nos trae esta vez a este canal, que ya es casi nuestro hogar, es el 300 aniversario del nacimiento de uno de los filósofos más grandes de la historia del pensamiento occidental, Immanuel Kant. 300 años de un pensador que le dio el giro a la filosofía occidental. Esta actividad, que cuenta con el apoyo de este medio de comunicación, está siendo organizada por nuestro Instituto Superior Bonó y en coordinación con la Asociación Dominicana de Filosofía. Para esta ocasión contamos con dos invitados que nos van a ayudar, pero como invitado principal. El primer invitado, que es miembro de la casa, es nuestro compañero Inmar Vázquez. Inmar Vázquez es de nacionalidad cubana, profesor en nuestro Instituto Superior Bonó de Pensamiento Moderno y prepara su doctorado en filosofía contemporánea, especialmente en el área llamada de la fenomenología, en el Centro Sèvres de París. Y el invitado especial de esta noche, de este encuentro, es nuestro compañero también jesuita, Vicente Durán, colombiano, bogotano para más señas, rector de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Pero hemos invitado a Vicente porque toda su vida filosófica, que ya tiene un gran recorrido, ha sido precisamente articulada en torno a la figura de Immanuel Kant. Y desde que lo invitamos para esta fecha tan especial, en este día en que celebramos este aniversario de este gran pensador, no pensamos en otra persona más que en nuestro amigo Vicente Durán, compañero y especialista mundial del pensamiento de Kant. Para comenzar este encuentro, y antes de darle la palabra dentro de un rato a nuestro invitado especial que nos habla desde Colombia, gracias a las tecnologías, yo quisiera, Inmar, ya que estás aquí en el estudio, pues hacerte una pregunta. Ya sabes que en este ambiente nuestro pues tenemos que enfrentar la enseñanza de la filosofía ante una cultura que ha cambiado mucho y que posiblemente les resulte extraño muchos de los conceptos. Imagínate que llegas al aula y tienes delante a un grupo de estudiantes como lo que recibimos hoy día y tienes que motivarlos a decir por qué es importante estudiar a Kant hoy. ¿Qué tú le dirías a unos estudiantes así para decirle, importante estudiar a Kant? Muchas gracias, Pablo, y gracias por la invitación y gracias por esta pregunta. Yo, por supuesto, habría muchas razones para estudiar a Kant hoy, pero quizás para personas que nunca han estudiado nada de filosofía, a mí se me ocurren tres fundamentales. La primera sería de orden más bien teórico, y es que, tú lo mencionaste rapidito, Kant dio un giro al pensamiento, y de alguna manera después de Kant no se puede pensar igual, ¿no? Kant tiene una importancia para comprender todo el pensamiento posterior, y yo creo que es un pensamiento que se focaliza sobre todo en mostrar cuáles son los límites nuestros en tanto seres humanos, ¿no? Nosotros a veces quisiéramos saber mucho, pero en el fondo Kant nos dice no lo podemos saber todo. Entonces es un pensamiento que llama a la humildad, podemos decir. Y las otras dos razones son más bien prácticas. Por un lado, Kant es un pensador de la dignidad humana. Hoy en día, en un momento en que sin duda la dignidad humana es atacada por muchos lados, yo creo que la referencia kantiana es ineludible, hay que pasar por él, aunque quizás uno no esté 100% de acuerdo con todas sus conclusiones, pero hay que pasar por él. Y la segunda es más de un orden político mismo. Kant es un pensador de la paz, es uno de los pioneros que primero pensó la necesidad de una sociedad de naciones, ¿no? Las naciones, lo que será hoy en día las Naciones Unidas, y del equilibrio, ¿no?, de los poderes a nivel internacional. Y en ese sentido, hoy en día, en un mundo en el que estamos
vamos a decir, destruidos, casi desgarrados por las guerras, Kant sigue teniendo una gran validez. Eso serían un poco las 3 razones que a mí se me ocurrirían. Pues muchas gracias, y importante estas 3 dimensiones. A mí me resulta muy importante como dominicano la primera, sobre todo porque dicen que el dominicano sabe de todo, ¿no? Siempre para comprender a un pensador, pues es bueno conocer las coordenadas de su vida y las preocupaciones que tuvo. Y antes de escuchar a nuestro invitado especial, Vicente Durán, de Colombia, vamos a intercalar un pequeño video pedagógico que nos ha sido cedido graciosamente por una profesora de filosofía española que tiene un canal de YouTube especializado en la explicación, en la divulgación con este nuevo lenguaje que tenemos multimedia del pensamiento de Kant. Ese canal YouTube se llama La Travesía y es una iniciativa cultural sin ánimos de lucro, y les invitamos a que visiten y que se familiaricen con la filosofía contemporánea y con los grandes conceptos de la filosofía gracias a este canal YouTube. Pero para esta ocasión le tenemos un segmento del capítulo dedicado al pensamiento de Kant. Así que nuestros amigos técnicos nos colocan este video ahora. Immanuel Kant es un filósofo tan importante que es básicamente el único integrante de su propia corriente filosófica, que él mismo bautizó como idealismo trascendental. Siempre vivió en su pueblo, del que nunca se alejó más de 150 kilómetros, y sin embargo es el más citado, el más influyente, el que no se puede esquivar de ninguna de las maneras. Conocer su filosofía es básico, y a la vez complejo, porque su obsesión por la precisión y el detalle convierten a sus textos en lo más denso. Y además porque se propuso el más difícil todavía, responder a las 3 preguntas más grandes que pueda hacerse un filósofo. Por esto no lo vamos a tratar en un vídeo, sino en varios. Para entenderlo, lo primero que hay que saber es quién fue, qué quería conseguir y qué quieren decir los términos que utiliza. Immanuel Kant nació y murió en la ciudad prusiana de Königsberg, la actual Kaliningrado rusa. Fue el cuarto de 9 hermanos de una familia humilde y pietista, que es un grupo dentro del protestantismo especialmente rígido en sus costumbres, que se centran en la austeridad y la frugalidad. Quizá por esto, aunque en su juventud Kant no fue tan rígido, a medida que avanzó su vida se fue haciendo famoso por sus crecientes manías, que hoy serían descritas como muestra de un claro trastorno de tipo obsesivo-compulsivo. No soportaba ni el desorden ni el ruido, hasta tal punto que una vez se mudó de casa para no escuchar el canto del gallo de su vecino. Dormía envolviéndose en una manta hasta dejarse como si fuera un gusano dentro de su crisálida. Era famoso por su puntualidad y la rigidez de su rutina diaria, que comenzaba a las 5 de la mañana, los 7 días de la semana, con su criado despertándole y obligándole a levantarse, siguiendo las instrucciones del propio Kant, que no quería flaquear jamás en su deseo de cumplir con su horario para tener tiempo suficiente para escribir y estudiar. Su tiempo se dividía en esto: dar clases en la Universidad de Königsberg, dar medidos paseos por la ciudad y acudir a sus citas con amigos para charlar. Tan solo un día se saltó toda su rutina, aquel en el que empezó a leer el Emilio de Rousseau. El impacto que le causó el texto fue tan grande que olvidó todo lo demás y no pudo dejar de leer hasta terminarlo. Esto, más allá de la anécdota, veremos que es importante, porque Rousseau es una de las grandes influencias en el pensamiento kantiano. A pesar de lo que pueda parecer ante la rigidez de sus costumbres, Kant fue un hombre simpático, con sentido del humor y muy querido tanto por sus amigos como por sus alumnos. Parece ser que sus clases eran amenas, claras y divertidas. Conoció el éxito en vida, primero por obras que ahora son consideradas menores, pero que eran más fáciles de leer, y luego, a pesar de ciertas dificultades iniciales, caló la profundidad de sus obras más importantes, que empezó a publicar cuando ya superaba los 50 años. Estas son las que le han convertido en el filósofo alemán más importante de la historia, y son principalmente la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, la crítica del juicio y la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Estudió en la Universidad de Königsberg, naturalmente, y la formación que recibió fue de tipo racionalista. Años más tarde, sus convicciones se verían sacudidas por el otro autor que le influyó profundamente, David Hume, de quien dijo que le despertó de su sueño dogmático, porque le hizo darse cuenta de las limitaciones del racionalismo. Por eso, la teoría del conocimiento será uno de los núcleos centrales de la filosofía de Kant, que pretenderá superar las limitaciones de racionalismo y empirismo. El otro núcleo central viene dado por la influencia de Rousseau y de su concepto de voluntad general, y será la ética.
porque Kant es el último gran representante de la Ilustración y quien la lleva a sus últimas consecuencias. Fue él quien escribió el ensayo ¿Qué es la Ilustración? Y quien acuñó el lema Sapere aude, atrévete a saber. Y como buen ilustrado, tenía una visión optimista de las capacidades del ser humano y del momento histórico que vivió. Creía que el hombre estaba al borde de alcanzar su mayoría de edad. Ese momento en el que gracias a la educación y al poder de la razón todos se comportarían bien. Pero eso ya lo veremos con detalle en su Ética. Kant aunó una enorme autoexigencia con detallismo, capacidad inagotable de estudio y a la vez optimismo y bondad. Y de acuerdo a estas líneas plantea su filosofía. Así se impone la tarea descomunal de contestar estas tres preguntas. ¿Qué es lo que el hombre puede conocer? Que quiere discernir además qué es lo que hace que un conocimiento científico sea válido, y a la que respondió en su crítica de la razón pura, y que se trata de analizar lo que él llama uso teórico de la razón. ¿Qué debe hacer el hombre? O sea, ¿cuál es el comportamiento éticamente correcto? Que es lo que él llama uso práctico de la razón, y a la que por eso responde en la crítica de la razón práctica y en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Y por último, ¿qué se puede esperar? Que se refiere al futuro de la humanidad, y que dado lo que hemos visto de su visión sobre la capacidad de la razón humana y de su momento histórico, ya te imaginarás que respondió en un tono muy optimista. Visto como era, su manera de responder a las preguntas que se plantea tiene que ser detallista, exigente y exhaustiva. Y por eso su filosofía puede resultar difícil, porque no se salta ni un pasito, todo lo contrario. Quiere que todo esté muy justificado y quiere además plantearlo todo con total precisión. Tremendas tres preguntas que resumen toda la filosofía. Una capacidad de síntesis que permite la reflexión detenida y la lectura asidua. Ambas cosas, ¿no? Reflexionar y leer mucho. Y como se nos ha indicado, tremenda pregunta. Ahora vamos a escuchar precisamente a nuestro invitado que va a abordar esas tres preguntas que guían todo el pensamiento de Kant y que al mismo tiempo de alguna manera resumen la gran tarea de la filosofía. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Bienvenido y agradecido Vicente Durán por estar con nosotros en este tricentenario del nacimiento de Immanuel Kant. Adelante. Adelante. Bueno, muchísimas gracias Paulo y Ingmar y a todos los amigos que me han invitado a participar en esta conmemoración de los 300 años del nacimiento de Kant. Es un filósofo que hay que volver siempre a leer porque siempre descubre uno aspectos nuevos de su pensamiento. Kant tiene una característica muy especial y es que trató prácticamente todos los temas que hoy en día son tratados por la filosofía, desde la teoría del conocimiento, la metafísica, la lógica, la metafísica, ya lo dije, la ética, por supuesto, la filosofía política, la estética, la política, la religión, la historia, y tenía una capacidad extraordinaria para cualquier tema que tratara, lo ponía en términos filosóficos con una gran profundidad. Y temas que hasta entonces no eran filosóficos, él dijo, no, sí hay un problema filosófico, hay un problema del pensamiento de fondo en esos temas. Entonces, cuando me invitaron, yo le dije a Paulo, pues a mí me parece que eso, de que las tres preguntas de Kant, las tres famosas preguntas de Kant, resumen un poco todo su pensamiento filosófico, yo creo que es verdad. Quizás es un poco exagerado decir que todo su pensamiento. Nos queda por fuera la estética y la filosofía del arte o de la belleza que él trató en una obra posterior. Pero bueno, es una aproximación breve porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, por eso he preparado estas diapositivas. Pido poner la primera. ¿Me dicen si ya está? Sí, ya está. Ah, bueno, yo no la veo, pero en todo caso las tengo aquí también. La primera diapositiva presenta las que son las tres preguntas de Kant que él formula en la crítica de la razón pura al final. Es un libro largo, es un libro pesado,
Y ya casi al final, pensando como en síntesis de su obra, él dice que la cita está textualmente tomada: todo interés de la razón, tanto de la especulativa como de lo práctico, como el interés práctico, se reúne en las tres preguntas siguientes. Y esa es muy acertada la manera como él lo formula. Todo el interés de la razón humana, todo lo que ocupa a la razón humana desde el punto de vista de la filosofía, puede ser presentado a partir de estas tres preguntas. La primera pregunta ya la mencionaba Pablo: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo conocer? Perdón. Ahí la pongo en alemán porque los verbos que utiliza Kant para las tres preguntas son muy importantes. Y en esta primera pregunta, was kann ich wissen, el verbo es können. Es un verbo que en alemán significa aquello que yo tengo por mí mismo la capacidad de realizar. Yo puedo caminar, puedo cantar, pero no puedo volar, ni puedo tampoco hacer muchas cosas. No puedo correr a la velocidad de un caballo. Puedo correr, pero no puedo correr a la velocidad de un caballo. No puedo. Ese es el sentido del verbo poder. De tal manera que la primera pregunta, ¿qué puedo conocer?, se puede entender en relación a lo que el hombre por sí mismo, con sus capacidades, está en capacidad de hacer. La segunda pregunta es: ¿qué debo hacer? O la palabra debo, hay que saber también traducirla. Utiliza Kant el verbo sollen, que es el deber en un sentido moral. ¿A qué estoy obligado, moralmente hablando, a hacer? ¿Qué cosas debo hacer o qué cosas debo no hacer? Evitar, por ejemplo. Yo creo que todos reconocemos que el ser humano no debe robar, no debe matar. Todo lo que en últimas puede uno decir está en no sé si en todos los 10 mandamientos, pero sí en buenos de parte de los mandamientos de la ley de Dios, que en la Biblia recibió Moisés en el monte Sinaí directamente de Dios. La primera pregunta, lo vamos a ver más adelante, se refiere al conocimiento que puedo conocer. La segunda se refiere no al conocimiento, sino a la práctica humana, al obrar de los seres humanos. Y la tercera pregunta es un poco más compleja. ¿Qué puedo? Pero puedo aquí no es el mismo verbo, es otro verbo, dürfen. ¿Qué puedo o qué me es permitido esperar? Was darf ich hoffen? Hoffen es la palabra para esperar, para esperanza. Hoffnung es esperanza en alemán. Entonces, este texto, que está tomado de la Crítica de la Razón Pura, que contiene estas tres preguntas, uno podría detenerse un momentico y decir qué hay detrás de estas preguntas. Y creo que bien lo decía Ingmar en su presentación. Están los límites de la razón humana. Hay cosas que yo puedo conocer y hay cosas que no puedo conocer. Lo vamos a ver enseguida. Hay cosas que yo debo hacer y hay cosas que no debo hacer. La razón práctica, la razón en la ética, también pone límites al comportamiento humano. No puede ser que yo esté autorizado por la razón para realizar todo lo que me convenga, todo lo que se redunde en mi interés personal, de tal manera que si me gusta algo que es de mi prójimo, yo entonces esté capacidad de robarlo, de robar. Me gusta el celular de mi vecino en el salón de clase, entonces aprovecho cualquier oportunidad que él salió al baño y se lo robo, me lo echo al bolsillo. ¿Por qué? Porque la razón humana también pone límites a ciertos modos de comportamiento. Y la tercera, que es la más interesante, la vamos a ver enseguida. Vamos entonces a avanzar a la siguiente diapositiva y detengámonos en la primera pregunta. ¿Qué puedo saber o conocer? Es una pregunta que Kant mismo dice, ahí lo estoy casi que copiando, es una pregunta especulativa o teórica. Es la pregunta, ¿por qué cosas puedo yo teorizar de tal manera que esa teoría sea verdadera? Cuando digo, por ejemplo, hago juicios sobre lo que pasa en el mundo,
y eso es una teoría, estoy haciendo una aproximación teórica, y entonces la pregunta que se hace Kant es, tal y como nos es dado el mundo, ¿qué puedo yo conocer del mundo? ¿Qué puedo yo formular en juicios de los cuales digo que son verdaderos? Esa es la pregunta por las posibilidades de la verdad. Las posibilidades de la verdad es una pregunta que en el mundo contemporáneo, hoy en día, es una pregunta muy polémica, porque hay posiciones filosóficas escépticas. Escépticas significa que niegan la posibilidad de que haya una verdad que sea universalmente válida, como en la época de Kant eran verdades, y yo pienso todavía universalmente válidas las verdades, por ejemplo, de la matemática o de la física, las leyes de Newton, las leyes de la física mecánica que Kant había aprendido en su juventud y que estaban recientemente formuladas por Newton. La primera pregunta, entonces, es la pregunta por la verdad científica. Es el modelo de ese saber que es posible gracias a unos a prioris. Kant llama a prioris a esos condicionamientos del sujeto, de la persona, que no dependen, no proceden de la experiencia, sino que están en nosotros de una manera innata, que no los adquirimos. Y es gracias a esos a prioris, tanto de la sensibilidad como del entendimiento, gracias a ellos podemos formular juicios universales y necesarios, científicos, que establecen las leyes de lo que ocurre en el mundo, lo que hoy en día nosotros llamamos las leyes de la física, o las leyes de la biología, o las leyes de la medicina, que dicen que cuando se dan ciertos fenómenos se produce una enfermedad y para contrarrestar esa enfermedad se puede desarrollar un medicamento o se puede vacunar a la persona para que esa persona cree las defensas para que no le dé la enfermedad. Ese conocimiento médico, científico, biológico está basado en leyes que el entendimiento humano está en capacidad de conocer. Eso significa también, como lo decíamos hace un momento, que ese conocimiento tiene límites y hay cosas que ese conocimiento no puede ir más allá. No podemos ir más allá de lo que Kant llama el mundo fenoménico, el mundo tal y como se nos presenta a nosotros, tanto a nivel de nuestro entendimiento como a nivel de nuestra sensibilidad. Esos a prioris, por ejemplo, de la sensibilidad son el espacio y el tiempo, son las formas puras en las que se nos dan objetos de la experiencia, de manera que todo el conocimiento se limita a esa esfera de lo espacio-temporal y a la manera como las categorías del entendimiento comprenden y elaboran eso que nuestra sensibilidad percibe. Pero al mismo tiempo están los límites. Los límites son aquello que el entendimiento humano definitivamente no puede conocer. Y son famosas las tres ideas de Dios, de alma y de la libertad, que en la crítica de la razón pura Kant se encarga en unos capítulos muy largos de demostrar por qué no podemos tener conocimiento cierto de Dios, de su existencia. Ni tampoco podemos tener conocimiento cierto de que poseemos un alma humana y que si al morir esa alma sigue viviendo de alguna forma como se creía en el mundo griego y en tantos mundos de otras culturas. Kant dice, ahí nos encontramos con el límite de nuestro conocimiento. No podemos demostrar ni la existencia de Dios, ni la inmortalidad del alma, ni tampoco podemos demostrar completamente que somos libres. Sobre esto de la libertad hablaremos enseguida. Pero, entonces, lo interesante de estos límites del conocimiento es caer en la cuenta de que los límites del conocimiento están dados precisamente a partir de los elementos que hacen posible ese conocimiento. Nuestro conocimiento es limitado porque es categorial y porque es sensitivo, se remite siempre a la experiencia. Nosotros no podemos conocer objetos sino a través de la experiencia. Entonces, objetos que se salgan de esa experiencia, no podemos tener esa experiencia sensible de Dios o del alma, es imposible el conocimiento de esos objetos. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es la segunda pregunta de Kant, que es la pregunta por la ética. Es una pregunta, dice Kant, que
se hace el ser humano necesariamente, y es si sus acciones están limitadas por algún principio, si sus acciones pueden ser ilimitadas, como los animales, que los animales en todas sus acciones actúan de una manera instintiva, guiados por su instinto para buscar alimento, para buscar la reproducción, para buscar el agua, para buscar el alivio, la sombra cuando hace mucho calor, etc. Esa pregunta, dice Kant, es, a diferencia de la primera pregunta, completamente práctica. La ética no está para establecer verdades, sino para orientar nuestras acciones. Es la pregunta de la razón práctica. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo comportarme? Para Kant, la condición humana es tal que todos por igual estamos condicionados en cuanto seres humanos por unas leyes que son de la razón y otro dinamismo que es el de la voluntad, del querer, del desear. Nosotros somos seres que deseamos tener, deseamos hacer cosas. Tenemos proyectos políticos, sociales, familiares. Con respecto a nuestra vida tenemos muchos proyectos. La pregunta que se hace Kant es, ¿esas acciones deben tener unos límites? ¿Quién pone esos límites? Esa pregunta la responde Kant básicamente en un texto, en un libro de 1785, La fundamentación de la metafísica de las costumbres, y posteriormente lo amplía en la crítica de la razón práctica de 1788. Entonces, es la pregunta ética, y todos los que han leído algo sobre filosofía saben, Kant desarrolla el imperativo categórico, donde la razón humana le pone límites a la acción del hombre. El hombre no está autorizado por sí mismo. Eso es lo interesante, que los límites de la acción humana no son dados por Dios, no son dados tampoco por la tradición. Para Kant, los límites que el ser humano le pone a sus propias acciones son dados por él mismo. Por eso él es el padre de lo que llaman los estudios de ética la autonomía moral. La autonomía es la capacidad que tiene un ser de darse él mismo leyes, autos nomos, así como automóvil es el que se mueve por sí mismo. La autonomía moral es la capacidad que tenemos los seres humanos de darnos leyes morales y actuar y limitar nosotros mismos nuestras propias acciones, y para eso, por supuesto, se necesita de la libertad. Kant es el gran filósofo campeón de defensa de la libertad, que es un tema también en filosofía contemporánea muy polémico. Hay teorías naturalistas que evitan hablar de la libertad y quieren considerar que las acciones humanas siempre responden a las mismas leyes de la naturaleza y el ser humano nada puede hacer por actuar de otra manera. Unas teorías que son peligrosas porque pueden acabar justificando el mal, las injusticias, la violencia, las violaciones de los derechos humanos, por ejemplo, acabando justificarlas como si fueran acciones similares a las de un animal que se defiende de sus enemigos. Y eso es sumamente complicado. Y la tercera pregunta es una pregunta muy bella, que Kant propone: ¿qué me es permitido esperar? Es una pregunta muy diferente a las otras. Kant dice que es a la vez teórica y práctica. ¿Qué significa esto? Es una pregunta por qué es razonable esperar cuando yo me comporto como la razón me dice que me debo comportar. Cuando yo me comporto éticamente y le pongo límites a mis propias acciones, ¿qué puedo esperar? Y eso lo lleva, es una pregunta que dice que la pregunta práctica conduce a asuntos teóricos que no se pueden resolver al nivel del conocimiento. En la crítica de la razón práctica, Kant desarrolla la teoría de los postulados del sumo bien, que es: ¿puedo tener garantía de que si soy un ser ético voy a ser feliz? Es la pregunta por la unidad entre virtud moral y felicidad. ¿Qué papel? ¿Cómo se unen lo uno con lo otro? Pareciera que si soy virtuoso moralmente, no voy a ser muy feliz, porque no voy a tener todo lo que quisiera tener. No voy a disfrutar la vida en todo lo como quisiera hacerlo.
Por ejemplo, hay gente que quiere disfrutar de su sexualidad abusando de otros. Pues esa no es una manera justa de vivir, por ejemplo, la sexualidad. Y lo mismo en la economía y en la política. Entonces, la pregunta tercera, ¿qué me es permitido esperar? La resuelve Kant. Primero, a nivel de la religión. Si yo soy justo, yo vivo una vida correcta y no alcanzo la felicidad que alcanzaría siendo un criminal, me es permitido esperar que después de la muerte mi vida tenga un sentido de plenitud diferente al que tiene en este mundo limitado. Es la pregunta que muchos escritores, literatos se han hecho en torno a si la muerte del justo tiene el mismo valor que la muerte del criminal y del asesino o del perverso. O si hay una dinámica en el ser humano que nos dice que el sentido de la vida no puede pasar, no se lo podemos dar pisoteando a los demás, y que hay una razón que se sale un poco de la historia, que se sale un poco, digamos, del horizonte fenoménico según el cual yo puedo esperar a ser feliz. Esa es la formulación de Kant. Kant dice que la ética no nos enseña cómo alcanzar la felicidad de cualquier forma, sino cómo hacernos merecedores de la felicidad. Y en ese sentido elabora en la crítica de la razón práctica los postulados, que no son demostraciones, sino postulados de la inmortalidad del alma y de la existencia de Dios. Y lo último, y con eso termino, es que en esta última pregunta, ¿qué me es permitido esperar? Kant cree que también la política es una fuente de esperanza. Si los seres humanos vivimos de acuerdo a lo que la ética nos enseña, deberíamos poder esperar que la historia vaya progresando en un sentido de respeto a la dignidad humana, de respeto a los derechos humanos. De tal manera que, de eso se debe encargar la política. A Kant le tocó vivir la Revolución Francesa de 1789. Y él fue un gran entusiasta de la Revolución Francesa porque decía, veo aquí un paso de la humanidad para alcanzar una mayor libertad. Y si hay mayor libertad, hay confianza en que el mundo puede progresar moralmente. Kant no creía en el progreso tecnológico, eso no lo deslumbraba, como a nosotros a veces nos deslumbra. A él le interesaba un progreso moral, en el que la dignidad del ser humano cada vez en ese movimiento histórico fuera más respetada y acatada por todos los sistemas. Ese es el sentido de la última pregunta y espero con esto haber dado alguna explicación muy rápida y me gustaría oír entonces ahora los comentarios de mi colega de Pablo y de Ingmar. El tiempo se nos va en televisión. De una manera así como inesperada casi, porque oyendo tantas reflexiones que hacen pensar uno quiere seguir enganchando. Pero vamos a despedir este espacio de conmemoración del 300 aniversario del nacimiento de Kant. Cada uno de nosotros te va a hacer una pregunta para igual dejar el cariño por Kant y por el estudio y sobre todo por la revisión de su pensamiento que nace de una lectura actualizada de otros pensadores que se hacen preguntas, ¿no?, que tienen que ver con los cambios de la historia. Y mi pregunta es una pregunta, vamos a decir, muy personal. Yo sé, Vicente, que tú intentas publicar reflexiones sobre la realidad colombiana, sobre la política colombiana, y quieres ser un ciudadano también que participa activamente de la construcción de la paz, un tema tan importante en tu país. Mi pregunta es esta: ¿en qué te ha ayudado Kant para esa labor? Es decir, cuando tú te sientas a escribir un artículo, a procesar datos, etcétera, ¿qué es lo que más te ha ayudado de Kant para mantenerte con esa actividad constructiva en tu país? Bueno, yo comparto con Kant que a pesar de las enormes diferencias entre las personas, los pueblos, las culturas, las religiones, en todos los seres humanos, hay una infraestructura humana común. Esas diferencias
son categoriales, son históricas, culturales, y está bien que así sea. Eso es una riqueza de la humanidad. Y eso en una sociedad conflictiva como es la sociedad colombiana, no hay que negarlo. Somos diferentes opiniones políticas, modos de vida, tradiciones culturales, religiosas, etc. Pero a veces le damos más importancia a esas diferencias que lo que hay en común. Y lo que hay en común es eso que en últimas en la filosofía de Kant se llama lo trascendental. Es decir, esas condiciones que hacen posible la diferencia. Y a mí me parece que es poner a pensar a las personas en eso que tenemos en común, que está a la base de los condicionamientos históricos, es sumamente provechoso a la hora de pensar, por ejemplo, la paz. Yo pienso que ese escrito de Kant de la paz perpetua de 1795, escrito en medio de las guerras napoleónicas, en medio de las guerras de la expansión de una revolución francesa que quiere llegar hasta Rusia, que quiere llegar a todo el mundo a llevar la libertad, a Kant puso a pensar, dijo, sí, es bueno, los ideales de la revolución francesa son admirables, mayor libertad, pero también eso tiene que construirse con base en el derecho, con base en un derecho justo, en un derecho que reconozca a las personas en su dignidad. Y por eso él formula una especie como de imperativo categórico sobre la guerra. No debe haber guerras como una fuerza imperativa entre los pueblos. El escrito de la paz perpetua es sobre derecho internacional y la paz. Entonces, a mí sí me parece que esas diferencias a veces nos opacan lo que tenemos en común con todos los seres humanos, de cualquier cultura. Y esa yo creo que tiene que ser la base para buscar la paz. Muchas gracias, Vicente Durán. La Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, especialista en Kant, y que nos deja un mensaje de paz. Una palabra de despedida de nuestro compañero Ingmar Vázquez para cerrar este programa especial en Acento TV en la conmemoración de los 300 años del nacimiento de Immanuel Kant. Muchas gracias, y muchas gracias a Vicente por esa presentación tan clara. Yo me quedo quizás con dos palabras que él mencionó en las dos preguntas, ¿no? Paz, ¿no? Hemos hablado mucho de paz, y también libertad, ¿no? Yo creo que Kant nos impulsa a apostar por la libertad del ser humano en un momento en que mucha gente la niega o la amenaza. Muchas gracias. Pues con este mensaje de paz, amigas, amigos televidentes, despedimos este programa especial que ha sido cortesía de que ya es nuestra casa, Acento TV, y de este grupo de comunicación, y una iniciativa del Instituto Superior Bonó, de la Compañía de Jesús y de la Asociación Dominicana de Filosofía. Que tengan con el resto de esta jornada mucha paz. Saludos. Estás en Acento TV. Un programa para conocer más sobre el séptimo arte. De esto es A1.8.